Había una vez un camello que tenía 5 patas. ¿No me creen? Escúchenlo a Atahualpa Yupanqui. Y me encontré con contadores de cuentos, por ejemplo, entre los camelleros del Sahara, de Marrakech, de entre los hombres azules, les hombres. Y no eran cantores, eran narradores de cuentos. En una rueda se ponen a imaginar, improvisan cuentos, improvisan leyendas. Había una vez un camello que tenía 5 patas. Y así me los traducían, porque ellos hablan en berbere. Me lo traducían maravilloso, una fantasía borgiana, diríamos, ¿no? La historia que cuenta Atahualpa Yupanqui en aquel reportaje a la televisión española es fantástica. ¿Cómo habrían de sobrevivir estos hombres que viven en circunstancias tan difíciles en medio de un desierto como el Sahara, si no fuera echando mano a este tipo de herramientas como es la generación de fábulas y de historias fantásticas? Y ahí uno se puede preguntar, ¿pero qué tiene que ver con nosotros estas historias que cuenta Yupanqui de forma tan colorida en ese reportaje? Si tienen alguna duda de qué tiene que ver con nosotros, lo escuchemos unos minutos al gran Julio Cortázar en un reportaje también concedido a un medio español en los años 80. Yo fui profesor en dos pequeñas ciudades del interior que se llaman Bolívar y Chivilcoy, en donde la vida intelectual en esa época, espero y deseo que haya cambiado, era absolutamente comparable a cero. No existía, era mínima. Entonces eso, que era un factor muy negativo porque me condenaba a mí a una soledad obligatoria, tuvo también su lado positivo porque fue una época en la que absorbí una enorme cantidad de lecturas, en que me dediqué a estudiar temas específicos, a cosas absurdas, como por ejemplo leerme las obras completas de Freud y creo que las obras completas de Menéndez y Pelayo. Es decir, eso que se hace cuando uno tiene todo el día libre y absolutamente nada que hacer. ¿No les suena parecida esta experiencia de Cortázar como maestro de escuela normal en las ciudades bonaerenses de Bolívar y Chivilcoy? En especial su referencia a la lectura de las obras completas de Freud y de Menéndez y Pelayo. ¿No fue de alguna manera para Cortázar echar mano a esas obras como los camelleros del Sahara hacen con la historia de los camellos de 5 patas? El mismo Cortázar lo deja bien en claro. La vida intelectual en estas pequeñas ciudades en aquella época era prácticamente igual a cero, pues echar mano a este tipo de muletas, de herramientas de supervivencia, hermana la experiencia de Yupanqui con los camelleros del Sahara y la de Cortázar en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y si hay alguna duda respecto a las condiciones de vida en el Sahara, pues echemos mano a aquel libro y película espectacular que fuera llevada al cine por Bernardo Bertolucci, El cielo protector, basado en una novela de Paul Bowles, que si yo la tuviera que recomendar, no sé si decirles empiecen por el libro o por la película, que es fantástica y hasta en algunos momentos hasta supera el propio libro. Está tan conforme el autor de la novela con la forma en que fue llevada esta película al cine por Bertolucci, que hacia el final aparece él mismo en un bar. Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really.
How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps 4 or 5 times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless. Pero esto no acaba ahí. Cualquiera puede pensar, no, bueno, estas son experiencias de lugares marginales como el Sahara o quizás de pequeños poblados del interior de la provincia de Buenos Aires, muy parecidos a los que existen en muchos lugares de la Argentina. Pero esto no acaba ahí y si no, lo escuchemos un poquito más a Cortázar. El problema de lo fantástico en la Argentina, yo diría en el Río de la Plata, porque se da también en el Uruguay. Yo creo que ha sido ya explorado por algunos críticos, pero hasta ahora ni ellos ni yo, en lo que he tratado de asomarme a ese problema, creo que hemos encontrado una explicación satisfactoria. ¿Por qué el mundo de la literatura fantástica se dio con una tal intensidad en esos dos países del Río de la Plata, cuando es mucho menos perceptible en el resto de América Latina, donde la literatura toma ya el camino ese que después Alejo Carpentier calificará de barroco, de realismo mágico, etcétera? ¿Por qué un sentimiento de lo fantástico está presente en la obra de escritores rioplatenses, como es el caso de Horacio Quiroga, como es el caso de Borges, como es el caso de Felisberto Hernández y como es también mi caso? Hasta hoy no hay una respuesta satisfactoria. Como pueden ver en este tramo, el autor de Rayuela hace referencia a la experiencia tanto de la Argentina como del Uruguay. Él habla en particular de todo el Río de la Plata como un lugar donde no existen todos los estímulos circundantes que tiene a la mano por ahí cualquier persona que vive más bien en un ambiente tropical y que es capaz de experimentar aquellas experiencias fabulosas que cuenta, por ejemplo, Gabriel García Márquez en sus libros, con aquel poblado emblemático de Macondo, o por ejemplo Alejo Carpentier con sus novelas ambientadas en el Caribe. Un poco paradójicamente, a mí se me ocurrió alguna vez que tal vez nosotros caíamos en lo fantástico por el hecho de que la realidad que nos circundaba no tenía la riqueza y la abundancia tropical que hay en los países más al norte. Es más pobre el Uruguay y la Argentina en su contexto circundante. Hay dos palabras clave que utiliza Cortázar en este tramo: relatos fantásticos. Es la necesidad que tienen los autores del Río de la Plata, tanto del lado argentino como del de Uruguay, de echar mano a herramientas de supervivencia que tienen que ver con una realidad circundante que no genera los estímulos que por ahí tiene otro autor en un ambiente tropical. Aquello que hermana a quien en una de esas tuvo la experiencia de vivir en un lugar del interior de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires en particular, como Julio Cortázar, con estos camelleros del Sahara, Les Hommes Bleus, de los que habla Atahualpa Yupanqui en su reportaje. Curiosamente, quienes tienen la experiencia de vivir en un medio ambiente tropical con una gran cantidad de estímulos circundantes, están de alguna manera hermanados con quienes tienen el hábito de vivir en ambientes muy civilizados donde también hay un montón de estímulos circundantes en el propio medio ambiente. Esta es en cierta forma la otra parte de la historia que cuenta Yupanqui en su reportaje y puntualmente su experiencia de vivir en París como un argentino. ¿Pero por qué vive usted en París? Pregunta. Porque todo me queda cerca, hasta la soledad me queda cerca.
Estoy a 20 minutos de Londres, país que no me gusta mucho, que me perdone Borges. Estoy a 1 hora de San Sebastián. Maravilla de maravilla. Ahí Yupanqui hace un contraste entre la experiencia de un lugar donde está todo cerca, haciendo referencia a 2 ciudades en particular, una ponderándola mucho como San Sebastián y la otra no tanto como Londres. No tengo nostalgia. Todas las tardes, cuando me hace un ruidito dentro mío, mi tierra, cojo la guitarra y está el paisaje conmigo. Tengo la pampa, tengo la selva, tengo la montaña, ya en vidala o en samba o en estilo. Y esto dicho sin ninguna presunción ni vanidad. Acerco mi tierra a través de mi guitarra, solo después de una ducha, y ya lleno de pampa y de mis cosas, me voy a caminar. Tenemos un pacto de no agresión con París, ni yo le falto ni él me falta. Salgo a caminar por las calles de París, pero salgo lleno de pampa, ¿eh? El que camina no es ningún pro francés, es un argentino. Y así camino, y así va. Pero no echa usted de menos el viento, su amigo Sí, el viento sí. de la pampa. Varias cosas, el viento, la familia, el paisaje y mi caballo, mucho. Tengo varios caballos, pero uno. Uno predilecto. Ah, sí. ¿Y se llama? El extraño, en el extraño. Yo salgo al patio de mi casa con una taza de café y lo veo en el fondo del corral a 40 metros y finjo una tos. Hago una tos fuerte, tos fuerte, y me relincha y se viene cogiendo, me llamó, patrón. ¿Qué cosa más linda? Bueno, eso no hay peseta con qué pagar eso. No hay plata para pagar esos gustos. Y me lo acuerdo todos los días y a cada momento. El relincho de mi caballo, la gente que amo, mi árbol, mi algarrobo, el aire de mi tierra, la Cruz del Sur, una constelación que no veo en París, la Cruz del Sur. Son las 4 estrellas, la del sur alumbra la Patagonia, es la que orienta a los gauchos perdidos. Cuando se pierde un gaucho, mira la estrella, ¿no? No mira porque no es paisaje, como dicen algunos. Sí, mira porque se orienta. A la cruz se orienta así, busca su rumbo y lo encuentra. Sería la misma experiencia que tendrían los camelleros del Sahara, Les Hommes Bleus, viviendo en París o en alguna de estas ciudades europeas, o el propio Cortázar recordando sus tiempos de maestro de escuela normal en Bolívar y Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires. En lo que hace a la coyuntura es increíble cómo siempre mete la cola este contraste entre la experiencia de quien vivió en el país profundo, quien tuvo que echar a lo largo de su vida siempre mano a estas historias de los camellos de 5 patas, y aquellos que tuvieron la experiencia de vivir en lugares civilizados. En particular, podemos decir que la ciudad de Buenos Aires, en cierta forma, es una extensión, un brazo de esa Europa civilizada que conoció Yupanqui dentro de Sudamérica. Esta semana en Argentina apareció este contraste de la forma más cruda. En primer término, por una referencia del expresidente Macri a 3 procesos electorales del fin de semana. En Jujuy, en La Rioja y en Misiones, y él diciendo de que eran procesos electorales provenientes de provincias feudales. Y por otra parte, y no sé si tiene que ver un hecho con el otro, la Corte Suprema de Justicia de la Nación bloqueando los procesos electorales de Tucumán y de San Juan, otras 2 provincias y enclaves del país profundo. Y en el plano político en particular, ¿en qué medida existe la posibilidad de que Argentina encare un sendero político exitoso si no tiene una dirigencia con la capacidad de generar historias relativas a camellos de 5 patas?
La realidad circundante es la que es. Bueno, como ya es de noche, no es casual de que hoy no haya aparecido con el mate. Ya es la hora, en un ratito, de prepararme un gincito. Este es un emprendimiento que está localizado acá en las afueras de Córdoba, Alquimista, fantástico. Una pareja joven, Virginia y Jan, que acaban de volver de Europa y han localizado este emprendimiento en las afueras de Córdoba, camino a Río Ceballos. Un gin que lo recomiendo muchísimo, ya está sonando en los mejores bares y restaurantes de la Argentina y también en muchos países donde ya han iniciado el proceso de exportación. Queridos amigos, buenas noches. Hora de disfrutar un rato y siempre tomando con responsabilidad y solamente mayores de 18 años. Salud.